Llegamos al punto 4 en el capítulo 2 de la vida del cristiano. La renuncia a nosotros mismos respecto al prójimo, humildad y perdón. Continúa Juan Calvino. La renuncia a nosotros mismos, tal como lo vemos, tiene que ver al mismo tiempo con Dios y con los hombres, pero principalmente con Dios. Cuando la Escritura nos manda a comportarnos con los demás de tal manera que prefiramos su honra y su interés antes que los nuestros, Romanos 12:10, Filipenses 2:3, nos ordena algo de lo que nuestro corazón no es capaz si primero no se vacía de su sentimiento natural. En efecto, todos estamos tan ciegos y llenos de amor propio que nadie duda de tener buenas razones para elevarse por encima de los demás y despreciarlo en comparación a uno mismo. Aunque Dios nos dio algunas cualidades apreciables en cuanto a las capacidades, no solo se inflama nuestro corazón, casi explota de orgullo. Estamos llenos de defectos que ocultamos con cuidado a los demás, mientras pretendemos que son pequeños e insignificantes. E incluso se da el caso de que las consideramos como si fuesen cualidades. En cuanto a nuestros puntos fuertes, los apreciamos de tal manera que nos llenamos de admiración. Si los demás poseen las mismas cualidades y en mayor cualidad que nosotros, y debiéramos reconocerlo, los ignoramos o los despreciamos tanto como podemos. Por contra, no nos contentamos con juzgar severamente los defectos del prójimo, sino que los amplificamos de manera odiosa. De ahí viene la impenitencia con la que cada uno de nosotros, como si se saliese de la condición común, procura tener la preeminencia sobre los demás y, sin excepción, los menosprecia como si fueran inferiores. Los pobres ceden ante los ricos, los villanos ante los nobles, los siervos ante los señores, los ignorantes ante los entendidos. Pero cada uno tiene en su corazón el sentimiento de que es digno de ser considerado mejor que los demás. Cada uno, según su punto de vista, es rey soberano de su corazón, atribuyéndose las cualidades que le agradan, y censura los pensamientos y costumbres de los demás. Si estalla en conflicto, el veneno sale y se manifiesta. Desde luego, muchos tienen apariencia de generosidad y humildad, mientras todos les sonríen. Pero ¿cuánto se conservan sus amabilidad y modestia cuando se los ataca y se les irrita? En efecto, no puede ser de otra manera, mientras la peste mortal del amor propio y de la autosatisfacción no sean arrancadas de lo más hondo de nuestro corazón, como lo prioriza la Escritura. Si la escuchamos, nos acordamos de que todos los bienes que Dios nos concede no son nuestros de hecho, son dones de su generosidad. Si alguno se enorgullece, con ello manifiesta que su ingratitud. Pablo dice: porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? 1 Corintios 4:7. Por otra parte, al examinar constantemente nuestros defectos, tenemos que demostrar humildad. Así ya no quedará nada en nosotros que nos permita jactarnos, sino que más bien se dará la ocasión de mortificarnos y humillarnos. Además, se nos aconseja que admiremos y honremos los dones que Dios ha designado a nuestros semejantes, para que vayamos a felicitar a las personas que los han recibido. En efecto, sería una gran desconsideración de nuestra parte querer privar a alguien del honor que Dios le ha concedido. Por tanto, se nos pide que no juzguemos los defectos de los otros, que no les hagamos mucho caso, no para mantenernos con cumplidos, sino para no herir
al que ha cometido una falta, porque debemos tener una actitud de amor y respeto por él. De esto se desprenderá que somos llamados no solo a ser modestos y moderados con quienes nos relacionamos, sino también amables y benevolentes. Solo llegaremos a esta verdadera consideración hacia los demás teniendo un corazón dispuesto a humillarse y a respetarlos. 5. El servicio al prójimo es el amor y la comunión mutua. ¿Cuáles son las dificultades con las que choca nuestro deber en lo que concierne al bien de nuestro prójimo? No haremos nada si no renunciamos a nosotros mismos ni abandonamos nuestros sentimientos carnales. ¿Por qué? ¿Quién llevará a cabo las tareas que Pablo requiere del amor si no ha renunciado a sí mismo para consagrarse por completo a su prójimo? Pablo dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Si solo tuviésemos lo de no busca lo suyo, pero además tenemos que enfrentarnos a nuestra naturaleza que nos empuja a amarnos a nosotros mismos. Ella no soporta que no busquemos lo nuestro, para velar por lo que es mejor para nosotros o renunciar a nuestro derecho en favor de nuestro prójimo. La Escritura, para convencernos, nos muestra que todos los bienes que hemos recibido del Señor se nos han confiado a condición de que los usemos para el bien común de la Iglesia, porque el uso legítimo de estos bienes consiste en una solidaria amistosa y generosa con nuestro prójimo. En este caso, el mejor principio y el más seguro es decir que todo lo que tenemos de bueno nos lo ha dado Dios bajo custodia, con la condición de que lo utilicemos para el bien de los demás. Primera de Pedro 4:10. La Escritura va más lejos al comparar los dones que cada uno de nosotros ha recibido con las capacidades de los diferentes miembros del cuerpo humano. Primera de Corintios 12:12. Ninguno de los miembros tiene capacidad por sí mismo ni la utiliza para su propio interés, sino que el bien de los otros miembros. No recibe otro beneficio que el que comparte con todos y que se extiende en todo el cuerpo. Así, el creyente debe poner sus facultades al servicio de sus hermanos y hermanas, no procurándose de sí mismo más que en la medida que afecte el interés común. En consecuencia, que este sea nuestro principio en lo que concierne a nuestra actitud buena y humana. Somos administradores con todo lo que el Señor nos ha dado de lo que puede ser útil a nuestro prójimo. Tenemos que dar cuentas un día de la manera en que nos hemos empleado en nuestro cargo. Además, la única manera de actuar en lo que se nos ha confiado es seguir la sola regla del amor. La consecuencia será no solo que uniremos el cuidado debido a nuestro prójimo con el de nuestro propio interés, sino que sometemos nuestro interés al de los demás. El Señor nos da una ilustración de la buena manera de administrar sus dones en la recomendación que le hace al pueblo de Israel cuando le concedía algún beneficio. En efecto, mandó que se le ofrecieran los primeros frutos. Éxodo 22, 28 al 29 y 23, 19. El pueblo certificaba de esa manera que no tenía permitido recibir como bien algo que no hubiese ya sido consagrado a Dios. Si los dones que Dios nos ha dado solo son santificados para nosotros después de haberlos consagrado,
entonces hay un abuso cuando se nos realiza dicha consagración. Sin embargo, sería necio por nuestra parte imaginarnos que hacemos más rico a Dios al ofrecerle lo que tenemos en la mano, dado que nuestra generosidad no la podemos ejercer para con Él, como dice el salmista en el Salmo 16, versículo 2 al 3. Tenemos que practicarla para con sus siervos en este mundo. Por eso también las limosnas se consideraban ofrendas santas. Hebreos 13, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 5 y 12. Esto muestra que son ejercicios que corresponden ahora a lo que antes se observaba de la ley, de lo que acabo de hablar. 6. Nos debemos a todos, incluso a nuestros enemigos, para que no dejemos de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Lo que sin duda ocurriría. Tenemos que recordar también lo que añade el apóstol. El amor es paciente y no se irrita. Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 5. El Señor ordena hacer el bien a todos sin excepción, incluso si consideramos a la mayoría indignos teniendo en cuenta su valor. Pero la Escritura nos contradice y nos exhorta para que no pensemos así, sino más bien en la imagen de Dios en todos, la cual inspira respeto y amor. Tenemos que reconocer esta imagen muy especialmente en nuestros hermanos en la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y eso tanto más por cuanto es una imagen renovada y restaurada en ellos por el Espíritu de Cristo. Por tanto, ante cualquiera que se presente a pedirnos ayuda, no tenemos ninguna razón para negarnos a prestarle atención. Si decimos que es extranjero, el Señor le ha concedido una humildad próxima a la nuestra. Por eso nos exhorta a no despreciar nuestra carne. Isaías 58, 7. Si decimos que es alguien sin categoría, desprovisto de cualidades, el Señor responde destacando que Él lo ha honrado al hacer resplandecer su rostro sobre él. Si pensamos que no le debemos nada, el Señor nos dice que Él lo pone en su lugar para que reconozcamos favoreciéndole los beneficios que el Señor nos ha concedido. Si decimos que no es digno de nuestra compañía, la imagen de Dios en Él es totalmente digna de nuestra dedicación, comprometiéndonos en ello lo que nos pertenece. Si se trata de alguien que no solo no mereciera nada de nuestra parte, sino que se hubiese comportado mal con nosotros y nos hubiera insultado, eso no sería razón suficiente para renunciar a amarle, a hacerle el bien y a servirle. Porque si decimos que lo ha merecido, que le ha merecido que le hagamos el mal, Dios podría preguntarnos qué mal nos ha hecho Él, el Señor, de quien recibimos todo nuestro bien. Cuando Dios nos manda perdonar a los hombres las ofensas que nos han hecho, Lucas capítulo 17 versículo 3, Mateo capítulo 6 versículo 14, capítulo 18 versículo 35. Él se encarga de ellas. Este es el camino por el que es posible llegar a cumplir aquello que no solo es difícil para la naturaleza humana, sino totalmente contrario a ella. Amar a los que nos aborrecen, devolver bien por mal, orar por los que nos maldicen. Mateo capítulo 5, versículo 34. Llegaremos a cumplirlo, lo afirmo, si recordamos que no debemos detenernos ante la maldad de los hombres, sino más bien contemplar en ellos la imagen de Dios que, por su excelencia y su dignidad, puede y debe movernos a amarlos
y a borrar los vicios suyos que podrían desviarnos.